Bienvenidos a Explorando la Biblia, Padre e Hijas, un podcast de familia misionera donde descubrimos juntos las verdades eternas de la palabra de Dios. Desde las páginas del Antiguo Testamento hasta las promesas del Nuevo, acompáñanos cada semana en este viaje de fe, preguntas, risas y reflexiones. Y juntos queremos animarte a amar más a Dios, a conocer su palabra y a compartir su amor en familia. Esto es Explorando la Biblia, Padre e Hijas. Hola, muy buenos días, tardes y noches, amigos y vecinos que escuchan este podcast. Ya hemos superado el número de los Suscriptores. ¿Y cuántos somos? 1 millón de suscriptores. ¿1 millón? No, 1000. 1000 suscriptores. Casi. Pero algún día llegaremos a los 1 millón, ¿ya? Sí. Pero estamos contentos porque tenemos, gracias a Dios, más de 1000 amiguitos y usuarios que están viendo nuestro video Sí. de diferentes partes del mundo. Ujú. Así que nos tiene muy contentos y aprovechamos de enviar un saludo muy rápido a nuestros suscriptores, entre ellos nuestra familia. Si tú quieres un saludo, que lo puedan ver en tu iglesia, en tu familia, escríbenos para poder enviarte un gran saludo ahí y reconocimiento también. Un saludo a mi tía Verónica y a mi tía Mireya de México y a mi primo Ángel Montiel. Ya, ahí enviamos entonces saluditos a los primos de México y primitas, Aileen, Katia, todos los que están por allá, Claudio en Estados Unidos, Ani también en Estados Unidos, un saludo para ellos, a Ruli, Raúl allá también, a todos los primos de Elizabeth que lo están viendo, un abrazo para ellos. De Santiago también, que llegamos hace poco, un gran abrazo para todos los amiguitos y hermanos que estuvieron ahí junto a nosotros en la capital de Santiago. Y muy contento porque nos toca una familia muy interesante, Elizabeth. La familia de Moisés. La familia de Moisés, que ya con tanto ánimo estábamos esperando este momento para compartir la palabra de Dios, explorar juntos la Biblia. Y vamos a ir directamente, y busque su Biblia rápido y vamos a Éxodo. Y ya nos saltamos al segundo libro. Segundo libro de la Biblia. Así que vamos a Éxodo. Y antes de que Elizabeth lea el capítulo 2, verso 1, quiero hacer un pequeño resumen del personaje anterior que vimos. ¿Y era el personaje de quién podría ser, Elizabeth? De José. José. Pasó José muchas etapas, desde sus hermanos que lo vendieron, tuvieron envidia de él, lo entregaron a los ismaelitas, luego él fue un siervo para la casa de Potifar, encarcelado, interpretador de sueños en aquel lugar, y segundo después en la casa de Faraón por interpretar los sueños. Quiero leer con ustedes porque una vez que Jacob viene con toda su familia a Egipto, con todas sus posesiones, sus hijos, pasa lo siguiente en Éxodo 1, capítulo 1, verso 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Murieron, ¿cierto? Toda esa generación, pero se comenzaron a multiplicar mucho en Egipto. ¿Con quién? Con la familia de Jacob. Ah, sí, como 4000. Muchos. De hecho, se hablan de miles que se fueron reproduciendo, generación tras generación, por aproximadamente 400 años. Desde que comienza la esclavitud para los israelitas. Ahora ese pueblo se le llama, desde aquí en adelante, Israelitas. ¿Y por qué israelitas? Porque Jacob ya no se llamaba Jacob, se llamaba Israel. Y él era el padre de esas 12 tribus.
Por eso que como todos se vinieron a vivir a Egipto, ahora a todos eso se les llamó la familia de los israelitas. Es como por ejemplo que nos dijeran la familia Rodríguez, la familia Muñoz, o ¿cuál es tu apellido, amiguito y hermano? Para que nos escribas y puedas ser una de esas tribus de descendencia para nuestro Dios. Entonces, a alguien de Egipto se le ocurre decir a Faraón, que no conocía a José, les dijo, ¿sabes? Vamos a esclavizarlos porque son más fuertes y más que nosotros. Y si alguien se enoja, se van a venir todos contra nosotros. Por lo tanto, tenemos que esclavizarlos y así lo hacen. Y para que no nazcan niños, hay un decreto firmado por el faraón. Y muy triste. ¿Y cuál es ese decreto, Elizabeth? Que mataran a todos los ¿Bebés? Los bebés varones. Exacto. De 2 años hacia abajo, que todos los niños que nazcan sean asesinados. Qué triste para todos. Uno de los escenarios más tristes en el mundo es cuando los niños pierden su vida. Gente inocente. Por eso que dentro de esta familia salen un personaje especial. Sí. ¿Podemos leer el capítulo 2, verso 1? Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Cuando el faraón manda a matar a todos los niños menores de 2 años, resulta que había una familia que tenía un bebecito. Era hermoso los detalles aquí, como leía Elizabeth, era muy bonito, pero esta familia, que la mamá es Jocabed, produce que su hijo, descendiente de los levitas, de Leví, de la familia de la tribu de Leví, ¿te acuerdas que José tenía un hermano que se llamaba Leví? Sí. Pues estos eran unos descendientes de ellos, se contraen un matrimonio y nace un tercer hijo, que es en este caso un personaje que vamos a ver quién puede ser. Entonces, Jocabed tiene este hijo y lo esconde. Por 3 meses lo tiene escondidito dentro de su casa porque era una familia muy humilde. Y aparte, ella lo quería mucho. Ella lo quería mucho. Y aquí vemos algo muy importante, Elizabeth. Porque en estos primeros meses hay una protección para cuidar los bebés. Sí. Protegerlos. Amarlos. Y qué triste para una madre o un padre saber que tu hijo puede estar a punto de morir. Sí. Ahora ellos hicieron una cuevita y estuvieron con él escondiéndolo para que crezca bien, para que crezca sanito y ocultarlo. Y qué lindo es, Elizabeth, cuando a nuestros hijos los cuidamos del mundo, de lo que el mundo trae, un dolor, una aflicción, muerte para ellos. Y a los papitos que están escuchando es un ejemplo para poder cuidar a nuestros hijos, guardarlos, esconderlos para que estén seguros. Y hay un refugio solamente en el cual podemos cuidar a nuestros hijos. Con Dios. Es nuestro Dios. No hay más refugio. Sí. ¿Sabes que David, el rey David, dice que Él es nuestro refugio? Nuestro castillo fuerte. Ahí podemos estar confiados y seguros. Qué lindo saber eso. Sí. Pero hay niños que no lo saben. No. Hay papás que no lo saben. Sí. Y hoy se van a llevar esta tarea para poder pensar en sus casitas. Ahí donde estés, amigo, en tu casa, en tu trabajo, viajando, navegando, donde sea, el Señor ahí comienza a trabajar en tu corazón y en tu vida. ¿Sabes qué? Hay una persona más en la vida de esta familia. Ya no es el papá, no es la mamá, no es este niño, hay alguien más. 2 más.
2 más, pero una de ellas es una mujer, Miriam. Miriam, o María, como dice en el Éxodo capítulo 2, más adelante. Tiene una pequeña transformación una vez que ella sale de Egipto. El nombre, cuando ella comete ahí un pequeño pecado, no un pequeño, comete pecado, y se le llama Miriam en ese entonces. O en el Nuevo Testamento también le llaman Miriam. Pero ella antes, cuando él tuvo su hermano, se llamaba María. María. Entonces, cuando nosotros vamos a leer, ¿por qué? Porque cuando ya venían los soldados a buscarlo a la casa, mira lo que dice el verso 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella el niño y la puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos Le espió. para ver lo que acontecía. Entonces lo pusieron en el río Nilo, en un tiesto que ellos habían hecho para que pueda flotar, porque sabían que más adelante había alguien. La hija del faraón. La hija del faraón de Egipto, la cual en el verso 6, usted puede buscar y explorar juntos con nosotros, habla de que este niño lloraba mucho ahí en ese tiesto, y esta mujer, hija del faraón, tuvo compasión. Sí. ¿Qué será compasión? Amor. Como amor o cariño o un aprecio, ¿cierto? Sí. Y sabes que esta reconoce que es un niño de los hebreos, y aquí aparece María o Miriam, Sí. cualquier nombre. Y aquí es donde le dice: yo conozco a alguien que pueda amamantar a ese bebé, pero es hebrea. Y hebrea significa pasar por arriba o cruzar. ¿Por qué? Porque los hebreos cruzaron un río. Entonces los israelitas cruzaron un río para poder llegar, y se les llamó los que cruzaron ese río. Y la hija del faraón dijo, y le voy a llamar Moisés porque del agua lo saqué. ¿Y lo puedes leer en el verso 10? Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo porque de las aguas lo saqué. Ahí el nombre Moisés. Saludamos a todos los Moisés que estén escuchando, en especial al padre de nuestra amiguita Sofía de Achao, que se llama Moisés. Entonces Moisés lo salvaron de las aguas, de la agua lo saqué, y resulta que esta mujer que conocía María era su madre, la madre biológica de Moisés. Entonces durante toda la infancia, por así llamarlo, esa etapa de papá, mamá, ¿cierto? De ese vínculo, estuvo con su propio hijo. Aparte, le pagaron a la mamá de Moisés para cuidarlo. Qué lindo, ¿cierto? Sí. Porque Dios transforma las cosas. Porque te imaginas el dolor de Jocabed. Le pagaron con sal, creo. Ya, en esta vez no sé si le pagarían con sal, pero sí para que tenga su mesa con cosas, porque era el hijo del faraón. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque en el verso 9 dice: a la cual dijo a la hija del faraón, llévala a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y aquí quiero hacer un énfasis, Elizabeth. Quiero remarcar. Énfasis es como cuando tú con un plumón tachas las palabras más importantes. Y aquí lo crió, dice la Biblia, su mamá. Sí. Sí. Y qué importante es la crianza, amiguitos, papitos, abuelitos, la crianza de los padres. Porque es tan importante esto. Porque en esta etapa, cuando él era un bebé, los papás le cantaban canciones
de lo que era su mamá. Su fe. Canciones de su fe, de Dios, sobre Dios, porque sus padres lo guiaron de que había un Dios. Sí. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de ellos. De Noé. Exacto, y tenían eso, todas esas historias le contaban porque conocían al Dios verdadero. Sí. Ahora, ¿sabes qué pasa? Sí. Que cuando es entregado al palacio del rey, Ujú. la Biblia dice que los egipcios le enseñaron todas las cosas Sí, porque que ellos sabían. sí, que ellos sabían. Y para ello quiero leer lo que comenta Esteban en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, en el verso 22, que dice así: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. O sea, él sabía todas las materias, toda la historia de los egipcios, sabía, era muy inteligente Moisés. Sí. Y era poderoso en sus palabras y obras. O sea, lo que Moisés decía se tenía que hacer, era poderoso en eso. Sí. Tenía mucha autoridad. ¿Y por qué es que como que él era un rey? Exacto, es que era el hijo del faraón. Porque te acuerdas que la hija del faraón Sí. lo La nombra adoptó. un pro-hijo. Entonces te das cuenta que él podría haber sido el faraón de Egipto. Sí. Pero hubiese sido muy fácil que él hubiese llegado a faraón Sí. y pueda liberar a su pueblo Ujú. y dejarlos libres de la Sí. esclavitud, porque había un pueblo que estaba sufriendo, Ujú. pero Dios quiere hacer algo mucho más grande que eso. ¿Qué más responder cosas que sí deberíamos de hacer? Exacto. Entonces Dios escoge una familia muy humilde, muy pobre y esclava para hacer su propósito. Porque en otras ocasiones vemos a Jacob y Jacob tenía cosas, Sí. animales, Dinero, tierras. esposa. Sí, tenía de todo. Y vemos a Abraham, que también tenía muchas posesiones. Ujú. Y así vamos viendo que hay generaciones que tienen dinero, pero aquí Dios escoge a la familia a los papás de Moisés. Pero sabes que ellos no tuvieron tanto dinero ni riqueza, pero tenían una riqueza que no era así. Esto, físico, era algo acá, la crianza a los hijos. Sí. Porque estos padres, y escúchame bien Elizabeth, le enseñaron a amarse entre hermanos. Sí. Por Isaac le enseñó a amarse. Hemos visto a través de la historia de Jacob, desde Caín y Abel. O quizás Noé le enseñó a sus hijos a amarse, a respetarse. Noé también fue una familia muy correcta, pero también tenemos a Jacob y Esaú, a los hermanos de José, que no se llevaban nadita de bien. Ni uno. Ni aún uno. Y si nos damos cuenta, aquí vemos a padres que le enseñaron a amarse entre hermanos. ¿Por qué lo digo? Porque es muy curioso de que aquí la hermana esté siempre preocupada ahí, vigilando a su hermanito mientras iba en el río, avanzando con ella, María, para que no se ahogase, y gestiona todo el Señor para que su mamá lo cuide. Sí, y parece que asustó a la hija del faraón. También porque estaba cercana. Por ejemplo, ella estaba atrás de ella y ella estaba adelante y después dijo, ¡hola! Hola, ¿quieres cuidar a ese bebé? Pues yo tengo a alguien para eso. Sí. Y justo llamó a su mamá. Sí. Hemos visto a los padres, a Moisés, a María, y nos falta un integrante en esta familia. ¿Aarón? A Aarón. Qué curioso este nombre, Aarón. Pero este personaje es muy importante en la historia de Moisés. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque él le ayuda para poder enfrentarse a Faraón. Porque Moisés
comete un problema cuando él ya crece, asesina a un egipcio que estaba pegándole a los hebreos, le estaba pegando muy feo y lo mata. Por ejemplo, es que él estaba viendo que uno estaba peleando con otro. Exacto. Entonces después le dicen, ¿acaso quieres matarme a mí también? Y él huye de Egipto. Él estaba listo para quizás ser mano derecha del faraón, o ser el segundo de la casa del faraón, y se tiene que ir porque si no, lo podían matar. Cuando él se va, conoce a su esposa, más adelante que es Séfora, y ¿sabes lo que sucede? ¿Qué? En una zarza ardiendo, Dios le habla a Moisés y le dice que, ¿sabes qué le dice Dios? No. Que libere, que él iba a ser el encargado de liberar al pueblo de la esclavitud para darle libertad. ¿Y sabes qué dijo Moisés? No. Yo no quiero ir. Yo no quiero ir porque no me van a creer. ¿Cuál es tu nombre? Dio muchas excusas para no poder ir a libertar al pueblo. Y dice, pero yo no me van a entender, yo no puedo hablar bien. Entonces sí, Dios se enojó con él. Sí, muy mal. Porque mira lo que dice el capítulo 4, si lo puedes leer, Elizabeth, más adelantito, capítulo 4, No. ahí, verso 12, verso 14, perdón, Sí. dice, Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, aquí que él saldrá a recibirte a recibir. y al verte se alegrará en su corazón. Fíjate que Moisés, de tantas excusas, el Señor le dijo, yo voy a enviar a tu hermano que va a hablar por ti. Él habla muy bien, él es levita, al igual que Moisés, y levita era un pueblo especial. Porque de todas las tribus, más adelante, que vamos a ver, la única tierra que no toca posesión es la de los levitas, porque los levitas se encargan de todos los trabajos del templo. Limpieza, ritos, sacrificios, eran conocidos como los levitas, y el primer levita, o sea, en este caso, en el sacerdocio como sumo sacerdote, es Aarón. Después sus hijos, los hijos de su hijo, los hijos de los hijos, los hijos, los hijos, los hijos, todo eso es la descendencia de Aarón. Por eso que solamente la familia de Aarón podía ser sumo sacerdote. No podían, ellos podían ser sumos. Lo único, de otras tribus podía ser sacerdote solamente. Como jugo. Como jugo. Porque es Sumo sacerdote. O sea, el sacerdote que era la unión con Dios supuestamente. Por ejemplo, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y siguiendo hasta arriba. Hasta arriba, el sumo sacerdote. Se dice que él pudo, su descendencia en cuanto a los levitas, fueron más de 150 siglos. Siguió 150 siglos, 150 ¿Años? Sí. Mucho tiempo llevó a cabo esta tarea de levita. Entonces Dios lo elige a él, Elizabeth, y va con su hermano a presentarse ante Faraón. Y su hermano lo recibe muy bien. Llega al pueblo de los egipcios y le dice a toda la gente, ¿saben qué? Dios me habló y ahora yo les tengo que libertar. Por medio de Dios. Dios va a enviar cosas, va a enviar señales para poder libertarlo porque ya llevaban 400 años de esclavitud. ¿Y puedes leer el capítulo 5? Verso 1. ¿Sí? Después Moisés y a Faraón, Aarón, entraron a la presencia de Faraón y le dijeron que Jehová, el Dios
de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme mi fiesta en el desierto. Muy bien. ¿Iba a comentar algo? Cuando ellos, por ejemplo, cuando él habló, ellos fueron donde el faraón. Y el faraón se negó. Y porque él no quería que vaya. Exacto. Era como una burla que toda la gente se vaya y lo deje sin hacer sus palacios, sin hacer sus pirámides, sin hacer sus estatuas. ¿Quién le iba a hacer las estatuas y las estructuras si no tenían esclavos? Entonces tenía mucho miedo. Y Moisés y Aarón, como hermanos, fueron muchas veces ante el faraón y el faraón le dijo: no te dejaremos libertar a tu pueblo. Y quizás al día siguiente fueron y dijo: no, ya sabes, no. Exacto, ya sabes, Moisés, no. Y sabes que en todo ese periodo, porque te acuerdas que como leíamos de Esteban, Moisés sabía todas las cosas, Moisés podía haber formado un ejército y luchar. ¿Sí? Pero recordamos que quien lucha no es el hombre. No. ¿Quién lucha por nosotros? Dios. Por lo tanto, Dios envía algo a los egipcios. 10 cosas. ¿Qué fueron? Perdonarse. Amarse. No, 10 juicios. 10 cosas. 10 mandamientos. Ese es para el pueblo. Envía 10 juicios. Uno de ellos, el último y el doloroso, es la muerte de los primogénitos de Egipto. Lo más grande. Los mayores, el primero. Y Dios envía 10 plagas, amiguitos. 10 plagas a Egipto. Yo sé cuál es una. A ver. Perdonarse y amar. No, ¿Amarse? esa no es, no, tampoco. Las 10 plagas. Una fue que ya no haya luz. La oscuridad, sí. Que hayan muchos mosquitos y moscas, sí. Piojos. Sapos. Y muchas cosas más. Alergias, pestes, muertes de animales hubieron. Fue muy terrible. Úlceras que le aparecieron a la gente. Cayó granizo con fuego del cielo. ¿Puedes creer eso? Un granizo que es hielo con fuego. Por ejemplo, no sé cómo. El hielo quizás se derritió cuando fue bajando. Exacto, más encima en el desierto. Y ya se quemaron. Langostas que se comieron todas las comidas y cosechas. Lo pasaron súper mal. El río se transformó en río rojo. De río rojo y le llamaron el río de sangre. Rojo, sí, río de sangre. Entonces tenemos... Porque hasta los peces adentro estaban muriendo. Exacto. Y por eso es que la sangre de los peces se pusieron ahí. Exacto. Se multiplicó y después vino mucha peste. Amigos, hemos visto que Dios tiene un poder sobrenatural. Y en esta última plaga, que ya estaba exhausto, Faraón dejó ir al pueblo. Ya váyanse, le dijo, váyanse, no los quiero ver aquí. Estaba llorando. Sí, porque su hijo había muerto. Porque estaban pasando la sangre, o sea, todos los que estaban ahí en ese pueblo tenían que cubrir sus casas en la puerta, al menos en la puerta, ponerle así sangre de cordero. Sí, para que el ángel de la muerte no llegue a llevarse a los primogénitos. Y él dijo, no lleves, háganlo, váyanse. Sí, se enojó y los dejó ir. Entonces se fueron contentos, pues.
Y hay algo chistoso de la historia. ¿Qué? Que cuando iban viajando, el faraón fue allá, cerca. Fue a perseguirlo porque Sí. después pensó a pensar, oye, ¿quién nos va a construir las murallas? ¿Quién nos va a construir el templo? ¿Quién nos va a construir ¿El templo? Sí, el mall, todo eso. Ah. ¿Quién nos va a construir el mall? No existe ahí en ese tiempo. Exacto, pero... Y cuando iban ya llegando a cruzar y ven el mar rojo ahí, no me digan que se comienzan a escuchar los caballos. No, parece que el faraón ya estaba ahí relajándose cerca. O sea, estaba ahí sentando. Y después quiso ir por ellos, a buscarlos o a matarlos. Y ellos estaban con los caballos y ¿qué hace aquí este? Y viene por nosotros y el pueblo tuvo miedo, pero tenían un adversario que era el mar que estaba ahí. ¿Y sabes qué hizo Dios? ¿Qué? Lo imposible. Cuando nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Y lo imposible es que Dios separa las aguas. Por ¿Qué? ejemplo, la de sangre con la normal. No, ya la de sangre estaba en otro lado. Pero aquí vemos algo muy curioso en Moisés, muy peculiar, porque Moisés nuevamente es salvado por las aguas. ¿Sí? Porque cuando era bebé lo salvó el agua y ahora que tenía que cruzar en su momento más importante de la vida y el agua estaba nuevamente como enemigo y Dios lo salva, lo hace cruzar y cruzar en seco con todo su pueblo y cuando ya cruzó el último... Y Dios le dijo, pero ¿cómo voy a cruzar? Pero Dios le dijo, pero yo te voy a hacer una bendición. Por ejemplo, hazle hacia el agua y que ellos avancen todos. Y cuando el faraón fue, dijo quizás, ay, ya es mi oportunidad. Y los caballos murieron y ellos también. Todos los carruajes quedaron ahí, en el mar. Y los arqueólogos, que son los que se meten abajo de la tierra o del mar, han encontrado espadas, escudos, carruajes en el mar rojo. Ahora, en la actualidad. Porque esto es algo que no es inventado. Dios es parte de la historia. Sí. Y que es importante... Quizás en todas las historias. En todas las historias Dios es el principal. Muy bien. ¿Y sabes qué? ¿Qué piensas tú si después de tanto tiempo en esclavitud, tanto tiempo corriendo de Faraón y cruzaste y después ya no te están persiguiendo, ya eres libre, ¿qué viene ahora? ¿Qué piensas que hizo el pueblo si una vez que cruzaron ya no eran esclavos, ya eran libres? ¿Se te ocurre algo? Sí. ¿Qué? Quizás ya se quisieron ir a pasear y ya querían irse a su casa. Es que ya no tenían casa. Ay, ¿verdad? Ahora tenían que irse a una tierra que el Señor le había prometido. Y tenían que caminar 40 días para llegar a esa tierra. Como en la de Noé, 40 días. También 40 días. Noches. Sí, porque los 40, cuando vemos 40 en la Biblia, siempre es un número de prueba. También. Amigos y hermanos, qué alegría es cuando somos libres en Cristo. Sí. Estamos a veces como ese pueblo esclavizados de aquí del alma, que hay algo que como cadena nos tiene atados y ese es el pecado. Y nuestra vida en Egipto, nuestra vida en el mundo. Pero cuando somos libertados por Jesús, libres, cruzamos, se nos abren las aguas y esa agua es como Jesús que vamos cruzando. ¿Y sabes qué? Ellos cantaron. Viene un cántico, es el cántico de Moisés, que es el capítulo 15. Si avanzamos al capítulo 15, más adelante, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Ese fue nuestro Dios. Le dio la salvación
a ellos. Moisés. Moisés salvado por las aguas. Capítulo 15, acá. Y vamos a leer aún, ahí vemos. Es el 40. El verso 20, 15. Y María, la profetisa, De nuevo. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, ella y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Tenemos dos características de esta hermana. Teníamos a alguien que hablaba muy bien, era elocuente, tenía carácter, que era Aarón, hasta ese tiempo, porque un ratito después, cuando van a hacer los mandamientos con Dios, Moisés, en este caso Dios le envía la ley, deja hacer un becerro de oro. Pero aquí ya vemos un hermano que le apoyó, Elizabeth, en todo esto proceso, y estaba con él, pero María, que es Miriam después, o su nombre, hace algo, profetiza, y vemos a la primera profetisa en la Biblia. Una profetisa es también alguien, una portadora de la voz de Dios para el pueblo, y una cantora, y una música, porque toma un pandero y toma a las demás mujeres y comienza a cantar y danzar de mucha gozo y alegría. ¿Y sabes qué? Con esto finalizamos. Este cántico de Moisés es el que canta Apocalipsis. Cuando habla del cántico de Moisés, que toda lengua y nación van a cantar en aquel día. Es la primera alabanza que sale en la Biblia, sí, podríamos mencionarla. Y la última alabanza que cantaremos todos los salvados, porque grandes son maravillosas sus obras. Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Nuestro Dios es exaltado en la primera alabanza de liberación, y en la última alabanza de todas las naciones en Apocalipsis estaremos adorando a nuestro Dios. Qué hermoso. Hermanos que cuando eran chiquititos se apoyaron, sí, que se apoyaron mientras Moisés estaba iniciando su ministerio, lo fortalecieron, lo acompañaron en ese proceso, y ahora en este proceso están cantando victoria los tres hermanos. uh-huh. ¿Será importante llevarse bien entre hermanos, Elizabeth? Sí. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta. A Dios le gusta que nos llevemos bien, en armonía. ¿Hay diferencias? Sí. ¿Hay problemas internos? Sí. ¿Nos llevamos mal a veces? ¿Nos enojamos? Sí. Sí, todos los hermanos nos sucede. ¿Pero qué necesitamos tener como familia? Paz. Paz, amor. Amor. Compasión. Empatía. Empatía, arrepentirse. Arrepentirse cuando a veces le hacemos mal a nuestro hermano o hermana. Le decimos cosas ofensivas. Debemos pedir perdón por eso. ¿Te comento algo? Sí. Vemos una familia muy fuerte hasta este momento. Pero después de un tiempo, Miriam, en este caso María, habla mal de Moisés. Habla a las espaldas de Moisés, y era su hermano. Eso lo vemos en Levítico, si usted quiere ahí profundizar. ¿Y sabes qué le envía a Dios? Una enfermedad. Y tiene que estar 10 días fuera del campamento. Y después de 10 días llegaba y después seguían. Entonces no todas las familias están 100% bien. Necesitamos a alguien en nuestras vidas. Y a alguien en nuestras familias. ¿Quién será? Dios. Nuestro gran y poderoso Dios. ¿Qué te ha parecido esta familia, Elizabeth? Bien. Hemos aprendido harto, una familia muy humilde que Dios la usó. Quizás la familia que más Dios usó
también en el Antiguo Testamento. No tenía tantos recursos, pero Dios le dio capacidad a los papás de poder criar a sus hijos. A Aarón a Moisés, y a Miriam, a Por- Miriam María, a Miriam María, María Miriam. como se llame. Y qué bueno es educar a los niños cuando son pequeños. Porque Moisés no se olvidó de su crianza, no se acordó, no se olvidó de su Dios. Porque los egipcios tenían muchos y tantos dioses, pero aún de todo lo que le enseñaron en Egipto, no pudo mover su verdadera esencia y fe en Dios. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aún cuando se eres viejito así, con barbita ya viejito, no se va a poder olvidar de Dios. Por eso que hay que instruirlo cuando son pequeñitos. Papito, mamita, hay una tarea para usted, criarlos, hay educarlos en la palabra de Dios. ¿Dios nos puede usar? Sí, Nos puede usar cuando Él quiera. cuando Él quiera. Y a veces podemos decirle, no, Señor, no quiero que me elijas para esta tarea porque me siento incapaz. No le podemos decir. Pero tenemos que decirle, bueno, envíame a mí. Algo que decirle a nuestros amigos. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios guarde tu corazón. A todas las familias que están acá, que sea de bendición para ti este video, este recurso, este conversatorio, este podcast. ¿Nos despedimos, Elizabeth? Hasta pronto. Un abrazo, y después nos espera una familia muy curiosa, sucesora de Moisés. No fueron muy familia, pero fue Josué. La familia de Josué. Así que te esperamos para nuestro próximo capítulo, y también esperamos enviarte un video especial en este tiempo. Chao. Bendiciones. A ver si Papi, la canción con panderos y dalma y es de Moisés. con panderos. ¿Esa? Y así terminamos nuestro episodio de hoy. Si te gustó, compártelo con tu familia y amigos. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos.